mensaje de hoy día lo vamos a tener en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 20. Del 13 en adelante vamos a leer. El contexto sí es más largo, pero vamos a tomar del 13 para irlo más lo central. Segunda de Samuel 20, del versículo 13 en adelante. Amén. Le damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Samuel 20, de versículo 13 en adelante. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca y todo Barim. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y le sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que se madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab volvió al rey a Jerusalén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Este mensaje, un mensaje que me acordé hace un par de días y Dios empezó a darme vuelta. Y justamente me acordé porque una pastora de allá de Aparta me llamó por teléfono. Siempre me llama cuando ella tiene alguna actividad de mujeres, pidiéndome ayuda, si le puedo ayudar con algún texto, algún versículo relacionado que hable de la mujer. Y justo en esa conversación me acordé de este pasaje que por ahí por el año 2021 lo sacamos a través de las redes sociales, que hablamos justamente de esto. Y el título que tenía en esa ocasión era La mujer sabia de Abel Bet Maaca. Pero hoy día el título que le quiero colocar es Actuar sabiamente en tiempos de crisis. Actuar sabiamente en tiempos de crisis.
El contexto de la historia, porque obviamente para poder entenderlo como corresponde prácticamente había que tomar del capítulo 18 y 19 en adelante, y todo lo que es el capítulo 20 para entender realmente a lo que está ocurriendo realmente y por qué aparece esta mujer en la escena. Y esto es algo bien especial, porque es una mujer donde no se menciona su nombre. Es como lo que ocurre, ¿cierto?, con la mujer samaritana. Es una mujer que aparece de la nada en la historia que está ocurriendo, de lo que pasa. El contexto parte prácticamente de una batalla, de una guerra, ¿cierto?, con Absalón, con el hijo de David. Y después, posteriormente, viene una rebelión. Y esa rebelión ciertamente es conducida justamente por este varón que habla el versículo 13, que es Seba, el hijo de Bicri. Se rebeló contra el rey David. Y al rebelarse obviamente contra el rey David, también gran mayoría del pueblo de Israel se fue, y solamente los que quedaron, conforme a lo que dice el contexto, es Judá. ¿Qué ocurre con este varón? Este hombre, Seba, ¿cierto?, arranca, escapa y trata de esconderse, ¿cierto?, en las diferentes ciudades que están en Israel, hasta que llega a Abel-Bel-Maaca. Joab, ¿cierto? El comandante, se podría decir, del ejército de Israel, lo empieza a buscar, empieza a recorrer las ciudades hasta que llega justamente a este lugar. La palabra menciona de que no era cualquier ciudad, era una ciudad, incluso dice el madre, la tierra de madre, o sea, no era cualquier ciudad, era una ciudad importante. Incluso conforme a lo que habla que esta mujer, era una ciudad incluso que se practicaba mucho el tema de la sabiduría, el tema de poder dar solución a temas complejos, a situaciones que ocurrían. Dice el versículo 13, luego que se apartó del camino, aquí está hablando justamente de otro comandante que Joab, si uno va un poquito más arriba, Joab, ¿cierto?, le quita la vida, que es Amasa, que el rey David lo envía para poder juntar al ejército de Israel en 3 días, pero obviamente él no cumple con lo que el rey David solicitó. Y uno está esa problemática, y la otra también está prácticamente la venganza, se puede decir, por los muertos que hubieron en la guerra de parte de Joab. Y es por eso que lo mata. Entonces acá el versículo 3 dice, luego que fue apartado del camino, o sea, el cuerpo de Amasa, que ya obviamente estaba muerto, pasaron todos los que seguían a Joab, para ir tras Seba, hijo de Bicri, que justamente era este varón que había provocado rebelión ante el rey. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bel-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bel-Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Y aquí hay un tema que es contradictorio, porque cuando esta mujer solicita hablar, ¿cierto?, con Joab, él, ¿qué es lo que le dice? Que en ningún momento desea o insta o quiere destruir la ciudad, pero justamente es lo que estaban haciendo, porque cuando dice que levantan valor, es justamente porque estaban levantando, ¿cierto?, una rampa, algo para poder llegar a la muralla y comenzar a demoler, comenzar a destruir la muralla. Después dice, y vinieron y sitiaron a Abel-Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Y aquí es donde empieza justamente, y aquí es donde queremos entrar referente al tema. Actuar con sabiduría en momentos de crisis. Habla de una mujer, como decíamos, que no menciona su nombre, no menciona si tenía hijos, no menciona si tenía esposo, no menciona si tenía padre, no menciona nada. Simplemente habla de una mujer sabia, pacífica e inteligente, valiente. Se podría darle algunas características a esta mujer, que simplemente habla muy vagamente. Una mujer sabia,
una mujer valiente que fue y se atrevió a hablar con se puede decir, con el general del ejército, Joab, porque no salió ningún hombre. Eso es lo curioso. De una ciudad no salió ningún varón a hablar con Joab, sino que salió una mujer. Una mujer que toma la decisión de ir y enfrentar una situación compleja. ¿Y por qué una situación compleja? ¿Por qué? Porque el ejército buscaba a un varón por rebelión. Y si el pueblo no hubiese apoyado en entregar a este varón, tenga por seguro que hubiese habido una masacre. Porque así se actuaba. Si el pueblo hubiese apoyado a este varón, tenga por seguro que el ejército hubiese entrado y hubiese derribado y hubiese destruido todo y hubiese matado todo lo que hubiera ser viviente en aquel lugar. Pero esta mujer llega, va y pide hablar con este varón. Y le pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llega a ese lugar? Y ahí le pregunta, ¿por qué vas a destruir? Lleguemos a un acuerdo. Y aquí le dice, en esta ciudad, déjeme ir más abajo, en el versículo 17, cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a ver, y así concluían cualquier asunto. O sea, aquí nos demuestra claramente de que las personas de aquel lugar eran personas que actuaban sabiamente, que no actuaban locamente. Ellos buscaban alguna solución a las situaciones que ocurrían. Y esta mujer obviamente fue, como se puede decir, usó la astucia, usó la sabiduría que Dios le entregó, porque para actuar en ese momento, en un momento complejo, prácticamente era Dios el que tenía que saber tratar a través de ella. Dios tenía que saber, ¿cierto?, mover su corazón, mover su mente para poder actuar de buena manera, no llegar con violencia, sino ser inteligente al hablar. Y fue inteligente porque llega y le dice, acá en este lugar, prácticamente todos los que tienen algún problema vienen acá y vienen a consultar, vienen a preguntar referente a qué solución podemos darle al problema que está ocurriendo. Y el mensaje acá prácticamente, una vez más, coloca a Dios, a la mujer en alto. Coloca una vez más a la mujer que es importante dentro del hogar o dentro del ministerio. Es importante detrás de un varón o delante de sus hijos. Es importante en lo que Dios la ha puesto. Debe actuar con sabiduría. ¿Se imagina? Yo me acordaba anoche, cuando hicimos este programa, yo me acuerdo en el programa decía, si esa mujer estaba casada, quién sabe, yo creo que el varón la tuvo que aplaudir y la puesto en alto. Le tuvo que haber llevado hasta el café a la cama. Porque lo que hizo ella no lo hizo nadie más. Si hubiese sido casada, ni siquiera su esposo fue capaz de tomar la decisión que tomó ella. Entonces aquí vemos la importancia que tiene la mujer en el ministerio, la importancia que tiene la mujer cuando hay dificultades, cuando hay problemas, la importancia que tiene la mujer cuando el hombre se ve atado de manos. ¿Se da cuenta? Si esto lo llevamos incluso a la parte de matrimonial, en la parte de hombre y mujer, si la mujer pasa a ser un estorbo al varón, imagínense cómo termina un matrimonio. Entonces es importante que la mujer sea, cierto, inteligente, sea sabia, sea, cierto, como dice el proverbio, que la mujer sabia, cierto, edifica la casa, la necia la destruye. Y es una realidad. Una mujer que no actúe, o un varón que no actúe, porque aquí hay que considerar que esto hay que tomarlo de ambas partes. A pesar de que habla de una mujer que supo actuar en un momento complejo, en un momento de crisis, esto tiene que tomarlo hombre y mujer. De que tenemos que saber ser sabios, tenemos que saber ser inteligentes, tenemos que saber pensar
respirar y confrontar las crisis, los problemas, las dificultades con la mejor decisión posible, con la mejor guía posible de parte de Dios. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido dificultades? ¿Quién no se le ha dado, el mundo se le ha puesto de cabeza? Todos. Todos hemos pasado por problemas, por dificultades, por temas complejos, donde muchas veces hasta la propia sabiduría humana queda prácticamente tambaleando. Pero es ahí donde nosotros tenemos que recurrir como hijos de Dios a la sabiduría de Dios, a esa sabiduría que viene de lo alto, que tenemos que recurrir a la oración, a conversar con Dios y decirle: Señor, estoy pasando por esta dificultad, estoy pasando por este problema, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Esto me está superando, esto me está prácticamente carcomiendo mi pensamiento, mi vida, mis días. ¿Cómo tengo que actuar? Esta mujer fue valiente, fue sabia, y algo fundamental, y que ella misma lo declara aquí, que dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. O sea, en primer lugar, aquí podemos decir perfectamente, no era una mujer arrebatada. No podemos ser ni un hombre ni una mujer arrebatados. Tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser fieles. Y acá está hablando, cuando está hablando fiel, está hablando primeramente fiel a Dios, fiel a quien creemos, fiel en quien confiamos, fiel con quien estamos. Ser fieles, ser pacíficos. Pero cuando nosotros estamos con dificultades, cuando estamos con problemas, cuando estamos con crisis, ¿somos pacíficos? ¿Respiramos? ¿Contamos realmente hasta 10, como dice el dicho? ¿Cuenta hasta 10 y después responde? ¿O simplemente llegamos hasta 1, 2, 3 y actuamos locamente y después nos arrepentimos de cómo hemos actuado? Muchas veces nosotros cometemos el grave error, y obviamente decimos nosotros, porque obviamente uno tiene que incluirse en esto, cometemos el error de actuar locamente, de no pedir consejo, de muchas veces simplemente guiarnos por nuestro sentir, por nuestro parecer, o por lo que muchos dicen por nuestro corazón, y sabiendo que nuestro corazón es engañoso. Hace unos días atrás incluso leía una publicación, así como el pastor Nilo hablaba de una publicación, también leía una publicación donde hablaba referente al corazón. Y esta persona decía: hazle caso a tu corazón y no a tu razonamiento. Humanamente, obviamente, suena bonito. Cuando estaba en el mundo, yo muchas veces lo he visto en el mundo y que hablan: no, haz lo que sienta tu corazón. Haz lo que sienta tu corazón. Y la palabra misma nos dice que el corazón es engañoso. ¿Cuántas veces hemos actuado? Incluso hemos actuado de esa manera, rápidamente. Actuamos con el corazón, actuamos con el sentimiento y dejamos el razonamiento de lado, dejamos la sabiduría de lado. Y después obviamente vienen las consecuencias, vienen los problemas. Y el problema que era simplemente del porte del puñado de la mano, pasó a ser prácticamente ya una pelota que ni siquiera la podemos tomar con los dedos. Una mujer sabia, una mujer que sabía de que había un varón que había prácticamente, se puede decir, atentado a una rebelión contra el rey. Ella sabía lo que estaba pasando, porque este varón llegó a Abel Maaca. Y eso quiere decir, y conforme a los comentaristas, de que en ese lugar lo más seguro que habían familiares de este varón, porque en las otras tribus le fue imposible ocultarse. El único lugar donde se pudo ocultar fue justamente en aquella ciudad, en aquel lugar. Y eso daba claridad que obviamente tendría que haber tenido algún compadrastro, amigo, algún aliado que lo cubriera y lo escondiera en ese lugar.
Pero esta mujer tenía que saber, y Dios le permitió saber tomar una decisión, saber ser sabia, saber confrontar la situación, saber no solamente confrontar a un hombre, a Joab, sino que confrontar a un mismo ejército, un ejército que tenía sitiado una ciudad, tenía sitiado un pueblo. Y cuando esta mujer habla con este varón, él simplemente dice: yo lo único que quiero es que me entreguen a ese hombre y hacer justicia. Nada más que eso, quiero hacer justicia. A lo que responde esta mujer, parafraseando: ok, perfecto. Déjame entrar, deja hablar con mi pueblo, con mi ciudad, deja, ¿cierto? Incluso habla aquí que ella habla sabiamente con el pueblo. Y al final toma la decisión, ¿cierto? Le cortan la cabeza y se la entregan a este varón. Y aquí podemos ver perfectamente otra parte, lo que es la rebelión, lo que es irse en contra, incluso en contra, como decimos, o como dicen algunos, contra el ungido, contra lo que Dios ha colocado al frente. Y ahí debemos tener cuidado también. Tener cuidado de con quién nos estamos enfrentando. ¿Quién es el que está delante de nosotros? Seba perdió la vida por irse en contra del rey. Hoy en día, ¿cuántos están perdiendo la vida espiritualmente por simplemente ir en contra de las decisiones que muchas veces los pastores toman o el líder toma? ¿Cuántos muchas veces simplemente su vida poco a poco se empieza a desgastar porque no quieren hacer caso o no quieren comprender o no se quieren someter bajo la cobertura que Dios ha puesto? Porque si nos vamos por esa parte, obviamente el rey David era el ungido, era el varón que Dios había colocado ante el pueblo, pero Seba estaba en contra. Incluso ahí puede tratarse hasta un tema de envidia. Aquí uno, si se va al tema hacia los versículos al inicio del 20, incluso hablan de la heredad, de la recompensa, ¿cierto?, referente a la guerra y todo eso. Pero ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Aquí ya pasando a nuestra vida. Ya sabemos que este pequeño contexto habla de una mujer sabia, pacífica, valiente, fiel. Otra característica importante. Y que se atrevió a poder confrontar una situación compleja. Ahora pasemos a nosotros como personas, como iglesia. ¿Cómo confrontamos nuestras dificultades? ¿Cómo confrontamos ese problema que nos aqueja por días? ¿Cómo nosotros analizamos lo que nos está pasando? ¿Somos realmente alocados al actuar? ¿Somos realmente dejados llevar por nuestras propias ideas, por nuestro propio corazón, como mencionaba delante? ¿Pasamos a ser, como dice esa palabra, como la mujer virtuosa? ¿O por aquella mujer, cierto, sabia que edifica su casa? ¿O simplemente pasamos a ser y nos dejamos llevar por nuestras propias ideas? Situaciones difíciles, situaciones que en crisis vamos a tener en todo el camino de nuestra vida, en diferentes ámbitos, diferentes tamaños, unos más complejos que otros muy sencillos de resolver. Pero ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a apoyar? Si vemos una mujer valiente, forzada, pacífica, inteligente, fiel, son características perfectamente que podría tener una mujer en un matrimonio y que debe tener en un matrimonio, porque obviamente tiene que ser, ¿cierto?, como se dice, esa ayuda idónea. Si el varón está caído, la mujer tiene que ser ese apoyo, ese respaldo.
Tiene que ser ese, como se dice, ese bastón que está al lado. No puede ser un problema. Si el varón llora, la mujer debe secarle las lágrimas. Y si la mujer llora, el varón debe saber secarle las lágrimas. Pero debe ser un complemento. Debe ser un apoyo. Como decía la palabra, aquí no menciona si la mujer estaba casada, si tenía hijos. Pero supongamos que tenía. Supongamos que tenía hijos, que tenía esposo. Yo creo que ese esposo, si hubiese sido así, prácticamente hubiese estado hinchado de pecho. Prácticamente hubiese salido mostrando el pecho como si dice a la calle. Esta fue mi mujer, esta fue la que habló. Yo no fui capaz, pero ella fue. Yo tuve miedo, yo no fui capaz, no tuve los pantalones suficientes, pero ella fue capaz. Ella fue por mí, incluso podría decir. Ella dio la cara por mí. Y en la realidad y la actualidad, ¿cuánto realmente deberíamos ser así? Cuando el hombre está decaído, el hombre está bajo, el hombre está tirado, está tendido en el suelo. La mujer es la que tiene que saber tomar la mancera. Hay algo muy importante que tenemos que comprender, y que eso todos lo sabemos, que la mujer y el hombre son muy distintos en forma de actuar, en forma de pensar, en los sentimientos, en cómo demostrar los sentimientos. Somos totalmente diferentes. Realmente siempre la mujer es más de piel, más de cariño, más de que como se dice, la apapachen, una caricia, una palabra bonita. El hombre es más tosco. En la solución de problemas también es totalmente diferente. El hombre muchas veces llega, actúa rápidamente y sin siquiera pensar, pero la mujer como que le pone los paños fríos. O muchas veces el varón quiere hacer algo y la mujer, Dios le dio esa sabiduría y le dice: hey, ¿sabes qué? Creo que lo que estás pensando, lo que quieres hacer no es correcto. O es correcto, pero ¿sabes qué? Podrías hacerlo de esta otra manera. La mujer es fundamental. La mujer es fundamental. Dentro del matrimonio, dentro de la iglesia y en el pastorado. O en cualquier cargo que Dios la coloque, la mujer es fundamental. Porque su forma de actuar es diferente a la del varón. Pero su forma de actuar tiene que ser guiada por Dios. Y eso es clave. Las decisiones que toma deben ser guiadas por Dios. No puede actuar locamente. La palabra, incluso aquí me fui, quise buscar porque justo estaba sentado y me acordé del Proverbio 31, que es muy conocido por todos, y que me hizo justo pensaba en esta mujer, y me hizo acordar justamente del Proverbio 31, porque prácticamente son características de una mujer sabia, son características de la mujer que en tiempos complejos sabe lo que va a hacer, en tiempos complejos sabe que tiene que saber poner paño frío, en tiempos complejos sabe que no puede actuar locamente, en tiempos complejos sabe de que tiene que ser un apoyo, no un problema. ¿Cuánto hoy en día, yo creo que nosotros hemos visto matrimonios donde prácticamente la mujer es un problema? Y viceversa, en otras ocasiones el varón pasa a ser un problema. Y la mujer no haya que hacer, o el varón no haya que hacer. Pero como cristianos y como hijos de Dios, no podemos hacer como es el mundo. O como lamentablemente ocurre dentro de la misma congregación. Porque dentro de la misma congregación hasta eso ocurre. Donde muchas veces la mujer pasa a ser un problema para el varón. O el varón muchas veces pasa a ser un problema para la mujer. Incluso simplemente con el puro hecho de congregarse. ¿Cuántas veces hemos visto que los dos son creyentes, los dos son cristianos? Los dos, ¿cierto?, llevan años dentro del Evangelio, pero muchas veces el hombre no se puede congregar porque la mujer no quiere.
O la mujer no puede congregarse porque el hombre no quiere. Y no es algo que uno esté inventando, son cosas reales que ocurren. Cosas que ocurren dentro de la congregación. ¿Y qué pasa con esa situación? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actúa una mujer ante esas situaciones? ¿Cómo actúa una mujer cuando el varón es complicado? ¿O cómo actúa un varón cuando la mujer es complicada? Si hablamos de actuar sabiamente en tiempos de crisis, podríamos hablar perfectamente cuando el varón pierde el trabajo. O cuando en la casa no hay que comer. O cuando la mujer se siente prácticamente menospreciada del varón. Actuar sabiamente. Tiempo de crisis podemos llamarlo a varias cosas. A varias cosas podremos decirle tiempo de crisis. E incluso espiritualmente. Muchas veces el hombre y la mujer pueden estar bien, muy bien, anímicamente, de salud, de trabajo, puede estar muy bien, a lo mejor económicamente no le falta nada. Pero internamente hay una crisis tremenda espiritual. Pero ¿quién es el que va y aboga por él? ¿Quién es el que está ahí para levantarlo? ¿Quién es el que está ahí para poder levantarle los brazos? Tiene que haber un compañero, tiene que haber una compañera, tiene que haber esa persona que Dios capacitó y le entregó para hacer, ¿cierto?, esa ayuda idónea, o ese hombre con el corazón conforme a lo que Dios desea. Tiene que estar ahí. El Proverbio 31, ¿cierto?, del día en adelante, habla de varias características que prácticamente son muy ligadas hacia la mujer. Ya habla de la mujer, pero esas características también deben ser reflejadas en el hombre. No porque la mujer va a ser virtuosa, el hombre no lo va a hacer. El hombre también tiene que ser virtuoso. Dice en el Proverbio 31, del día en adelante, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Miren lo que está diciendo. O sea, el corazón de su marido está confiado en ella. Está confiado. ¿Se imagina esta mujer de Abel Bet Maaca, si tenía un varón, lo confiado que estaba el corazón de este hombre para ir esta mujer a pararse al muro y hablar con Joab? Un corazón confiado, un corazón que infunda respeto. Y eso es otro tema fundamental también en las crisis. De actuar sabiamente, de que también tiene que haber respeto. Tiene que haber respeto entre un hombre y una mujer. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Abraham y Sara? ¿De cómo trataba Sara a Abraham? Lo trataba de mi Señor. Pero lo trataba de mi Señor porque ella se consideraba una esclava, o porque se sentía inferior. No. Lo trataba de Señor porque había un respeto. Era tal su amor que se trataban con respeto, o como hoy en día tratarse de usted, no de vos ni de tú, sino de usted. ¿Se da cuenta la diferencia? Incluso en el trato. Y muchas veces las crisis complejas dentro de una familia, dentro de un matrimonio, justamente parte hasta por el trato, hasta en la forma en que se tratan, en cómo se dirigen las palabras, en cómo se hablan. Hasta en eso puede provocar una crisis.
una crisis sentimental, una crisis de cariño, una crisis de amor, una crisis donde uno se acuesta a un lado y el otro se acuesta en el otro. A ese punto. Y cuando pasa eso, hay que tener cuidado. Una cosa es que muchas veces cierto el hijo se enferma y el papá la va a acostar con él para que no pase la noche solo, pueda dormir calentito. Pero otra muy distinta, cuando comienza a haber distanciamiento, es ahí donde hay que comenzar a colocar los puntos ahí. Es ahí donde hay que comenzar a ver qué es lo que está ocurriendo. Puede que sea un día, puede que sean 2, pero cuando ya empiezan 3, 4, 5 días, una semana, un mes, ya es porque algo no está bien, algo no está funcionando, y ahí obviamente tiene que saber actuar la sabiduría del hombre y de la mujer, de sentarse, como decía acá, que vengan aquí a ver Maca, vengan y conversen y traten y solucionemos el problema. De haber un momento donde tienen que llegar un momento en que haber un consenso. Y ambas, hombre y mujer, sentarse y conversar y preguntarse en qué momento nos desviamos, en qué momento nuestro cariño a lo mejor no se fue, no ha cambiado, pero en qué momento nosotros lo hemos alejado, porque eso también pasa. Viene el tema uno de la rutina, el tema del trabajo, el tema de los niños, los quehaceres, la casa, todo influye, todo influye. Pero debe haber un momento en que ambos se tienen que sentar y comenzar a analizarse. Y llegar al punto donde decir, fue aquí donde nosotros comenzamos a alejarnos. Fue aquí donde comenzó nuestra crisis. Fue aquí cuando comenzó nuestro problema. Y ahí tiene que actuar la sabiduría. Y tiene que estar la sabiduría de la mujer. Y tiene que estar la sabiduría del hombre. De confrontar el problema. De enfrentarlo. Y obviamente salir victoriosos juntos, no solo. Porque la victoria es juntos. Dios siempre habla de unidad. Y que la victoria es en unidad. La palabra nunca habla de victoriosos anónimos o victoriosos o superhéroes solos. Siempre a Dios la victoria la entregaba cuando el pueblo estaba unido. O cuando el hombre estaba unido y aferrado a Dios. Siempre es un conjunto, siempre es un complemento. Proverbio dice, ¿cierto? Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. En esta versión, en la Dios habla hoy, dice: mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Y aquí vuelvo a repetir, hombre y mujer. Mujer ejemplar no es fácil de hallarla, vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. El versículo, cierto, habla netamente de la mujer hacia el varón, pero esto también es aplicable hacia el otro lado. No podemos dejarle la carga solamente a la mujer. No podemos. Tiene que ser recíproco. Tiene que ser por ambas partes. Como decía antes, tiene que estar esa virtud de ambos lados. De cuando vienen problemas difíciles, los dos tienen que llegar a una solución. Los dos tienen que llegar a un consenso. Los dos tienen que decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos, debemos corregir esto.
no llegar a cuando los problemas ya no se pueden solucionar. Del versículo de Samuel 20, de la mujer de Abel Maaca, es muy corto, muy pequeño. Como decía, una mujer que ni siquiera se nombra y no se habla nada, absolutamente nada de ella, simplemente de la actitud que tuvo ante el momento difícil. Es lo único que se habla, de la actitud que tuvo en momentos difíciles. Y es ahí, eso es lo que tenemos que rescatar. A pesar de todo el contexto, que parte, ¿cierto?, desde una batalla con Absalón, viene el tema de que Seba, ¿cierto?, se va en contra del rey y se rebela contra el rey, y parte del pueblo también se rebela. Qué curioso que Dios justamente en todo esto, Dios justamente coloca a esta mujer. Incluso esa vez cuando invité en el año 2021, 2022, cuando hicimos ese programa, las 3 pastoras invitadas, las 3 dijeron lo mismo. Hemos leído la Biblia varias veces y nunca había escuchado de esta mujer. Nunca había escuchado de esta mujer. Quién sabe cuántas veces a lo mejor pasaron por el capítulo, pero nunca habían tomado el detalle y la atención de esta mujer. Una mujer totalmente anónima, pero una mujer que fue capaz de tomar la decisión correcta, de actuar sabiamente, de saber enfrentar el problema, incluso enfrentar a un varón. Porque eso es lo más anecdótico de todo esto de aquí, de que la mujer, recordemos que en aquellos años, en aquellos tiempos, en aquella época, la mujer prácticamente casi no tenía ni voz ni voto. Ni siquiera se le permitía estar en la sinagoga cuando los hombres estaban en reunión. Ellas estaban aparte, estaban afuera. Entonces lo que hizo esta mujer no es menor. Lo que hizo esta mujer fue más allá de lo que realmente podía ocurrir de forma normal. Aquí lo correcto era que un hombre fuera y actuara, que un hombre fuera, ¿cierto?, y se presentara ante Jehová. Pero como siempre yo lo he dicho, Dios siempre va a romper el molde. Siempre va a ser lo lógico que es para Él, por lo ilógico para nosotros. Siempre su lógica va a ser totalmente diferente y adversa a cómo nosotros pensamos. Y colocó a esta mujer. Colocó a esta mujer para solucionar un problema que se venía y que era grave. Grave. Estamos hablando de que esta mujer prácticamente, Dios a través de esta mujer prácticamente permitió de que no hubiera muerte. Permitió que no hubiera una masacre. Permitió que una ciudad no fuera destruida. Entonces, si uno empieza simplemente a analizar estos pequeños versículos donde aparece esta mujer, ahí nos damos cuenta de que lo que hizo no fue menor. Porque estamos hablando en un tiempo de guerra. Entonces ahora esto llevémoslo a nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Qué guerra estamos batallando nosotros hoy? ¿Qué es lo que estamos pasando nosotros en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos está quejando? ¿Cuáles son nuestras crisis? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que está haciendo que nosotros estemos tambaleando? ¿Qué es lo que está provocando que mi vida no esté en paz? Porque cuando hay problemas, cuando hay crisis en nuestra vida, no está en paz, nuestra vida está intranquila, nuestro dormir es intranquilo. Yo creo que más de alguno cuando tiene dificultades, tiene algún problema, se levanta en la madrugada, despierta en la madrugada, tiene mal dormir, no se puede dormir, despierta temprano. Porque los problemas la quejan. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a acudir a la sabiduría de Dios? ¿Vamos a acudir a la rodilla y decirle, Señor, ¿sabes que estoy pasando por esta dificultad? Necesito tu consejo. Porque eso es importante también, saber recibir el consejo. Muchas veces nosotros pretendemos tener la solución, pero muchas veces nuestra solución no es la correcta.
Entonces tiene que haber esa mujer sabia, tiene que haber ese varón sabio. Tiene que estar esa mujer, ¿cierto? No atrás, sino que al lado del varón. Para actuar sabiamente cuando hay momentos complejos. Y así, al lado opuesto, tiene que estar el varón sabio para cuando la mujer está en momentos complejos. Es la única manera. Es la única manera de que las cosas salgan adelante. La única manera de que nuestra vida vuelva prácticamente a la normalidad. Porque eso es lo que sucede, que las dificultades y los problemas a nuestra vida la tambalean. Nos saca prácticamente de todo lo que hacemos, incluso cotidianamente. Da hasta flojera. Muchas veces a la mujer cuando está con dificultades, incluso ni siquiera se dan ganas de levantarse para lavarse la cara. Muchas veces el varón cuando está con dificultades ni siquiera le dan ganas de levantarse para poder ir a trabajar. Simplemente se levanta por inercia. Sabe que le tiene que levantarse porque sabe que tiene que saber cumplir. Y así la mujer igual. Cuando está con dificultades, cuando está con problemas, simplemente se levanta porque sabe que tiene que hacer las cosas y porque no va a venir un ángel a hacer las cosas. Simplemente se levanta porque sabe que las tiene que hacer. Pero ese momento, cuando se levante, antes de levantarse, meditar y empezar a pedir sabiduría de Dios y reconocer, Señor, ¿en qué me estoy equivocando yo? Señor, a lo mejor yo creo que mi pensamiento, mi forma de actuar está bien, pero a lo mejor no es así. A lo mejor mi actuar, mi pensamiento, mi decisión, mis dichos, a lo mejor no son los correctos. A lo mejor yo creo que está bien, pero al final lo que estoy haciendo es provocar más daño en vez de buscar la solución. Y así viceversa, es lo mismo igual. Señor, ¿estoy realmente haciendo lo correcto? Señor, ¿realmente mi forma de actuar, mi forma de pensar está llevando esto a una solución? ¿Está llevando esto a que mi vida y la vida de los que están rodeándome vaya en paz? O simplemente cada vez, como decimos muchas veces, esto se hace a como yo quiero, y al que no le gusta bien y al que le gusta bien también. Y debemos comprender que esos dichos como cristianos nosotros no comprendemos. Porque un cristiano no puede ser así. Un cristiano no puede actuar a su parecer, sino que debe actuar conforme a lo que Dios desea. Y muchas veces nosotros sabemos lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros sabemos lo que Dios pide en nuestras vidas. Nosotros sabemos cómo Dios quiere que nos comportemos. Nosotros sabemos cómo Dios quiere que hablemos, cómo actuemos, cómo nos dirijamos, cómo seamos en un lugar donde nadie nos conoce incluso. Nosotros lo sabemos. Yo sé que si voy a un lugar donde todos son incrédulos, incircuncisos, como le quieran llamar, nosotros sabemos que tenemos que actuar de una forma prudente. Sabemos que tenemos que actuar de una forma que ellos vean una diferencia en nosotros. Pero en el momento que llegan esas situaciones, actuamos como Dios quiere que seamos, o como nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros actuemos. Sabiduría. Nada más que eso. Sabiduría. Sabiduría ante todos los problemas o circunstancias o crisis que podamos tener. Ministeriales, matrimoniales, hijos, trabajo, familia, amigos. En todas las áreas, la palabra va a lo mismo. Saber actuar sabiamente. Saber reconocer qué estamos haciendo nosotros.
Saber decirle, Señor, este es mi problema, ayúdame. Decirle, Señor, a lo mejor hasta aquí, hasta este momento, hasta este día, he tratado de hacer todo conforme a lo que yo he creído, a lo que yo he pensado, a lo que yo he sentido, a lo que yo siento en mi corazón. Pero veo que no avanzo, veo que no fluyo, veo que esto no prospera. ¿No será que yo me estoy equivocando? ¿No será que yo estoy fallando? Si es así, Señor, por favor, simplemente dame la sabiduría y ayúdame. Ayuda a corregirme primeramente a mí, a yo, para posteriormente poder corregir mis errores y corregir también hacia los demás. Porque toda la corrección parte de uno. No podemos corregir al otro si nosotros nos corregimos. No podemos retar a nuestro hijo si nosotros lo portamos más mal que él. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. Y este es el mensaje de hoy. Y simplemente para tomarlo como conclusión. Y léalo si es posible nuevamente, esos pequeños versículos. Una mujer que nadie sabe su nombre, nadie sabe si tenía hijos, nadie sabe si tenía padre, nadie sabe si tenía esposo. Simplemente supo saber tomar la decisión correcta en un momento difícil. Y así que seamos nosotros, saber tomar la decisión correcta en momentos difíciles. Que el Señor bendiga, el Señor le guarde. Pastor Danilo, usted con la oración. Padre Celestial, le damos las gracias en el nombre del Señor Jesús por su amor y por su misericordia. Gracias también por el mensaje que ha sido claro y directo y que da mucho para pensar, Señor, y para actuar. Gracias, Señor, porque usted ha usado la vida de su Hijo. Quiero pedir que nos ayude a cada uno a ser hacedores de la palabra. Rogamos su amplia bendición, rogamos también su gracia y misericordia, y en todo, Señor, lo glorificamos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.